Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión vamos a trabajar con la tabla de frecuencias e histograma o diagrama de barras. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Construir la tabla de frecuencias absolutas, acumuladas y relativas para las siguientes edades de 20 estudiantes. Acá observamos 5 columnas. 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Y también observamos 4 filas. 1, 2, 3, 4 filas. Por lo tanto, el total de datos es 4 por 5, 20 datos. Es decir, coincide con la cantidad de estudiantes indicada en el enunciado. El primer paso será ordenar los datos para trabajar de forma más cómoda. Acá en pantalla observamos todos los datos dados, pero ordenados en forma creciente, de menor a mayor. Como en el enunciado nos indica la cantidad de intervalos en que se deben separar los datos, vamos a proceder a calcular dicha cantidad. Aplicando la regla de Sturges, se tiene que n, que es el número de intervalos, es igual a 1 más 3,32 por el logaritmo de n. n es el tamaño de la muestra. En este caso, recordemos que la muestra está compuesta por 20 estudiantes. Por lo tanto, la cantidad de intervalos será igual a 1 más 3,32 por el logaritmo de 20. Utilizando una calculadora científica, se tiene que este cálculo es aproximadamente igual a 5,32. Tomamos ahora el entero más cercano a 5,32, en este caso 5. Por lo tanto, la cantidad de intervalos es n igual 5. Ahora procedemos a calcular el rango o amplitud, que no es más que la diferencia o resta entre el dato mayor y el dato menor. Evidentemente el dato mayor es 13, acá se observa, y el dato menor es 2, acá se observa. Por lo tanto, 13 menos 2 es igual a 11, así se obtiene el rango. Ahora calculamos la longitud del intervalo. Recordemos que la longitud del intervalo es igual al rango, es decir, la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, entre n, que es el número de intervalos. En este caso, esto es igual a 11 entre 5, pero 11 entre 5 es igual a 2,2. Observa que acá no se obtiene un valor entero. Por lo tanto, se debe redondear al entero inmediato superior. El entero inmediato superior de 2,2 es 3. Por lo tanto, L es igual a 3. Ahora debemos proceder a ajustar nuestro rango, debido a que hemos aproximado nuestra longitud de intervalo. Para ajustar el rango se procede de la siguiente manera. El nuevo rango será igual a n por L. Recuerda que n era 5, acá está, por L, que acá lo tenemos, redondeado, 5 por 3, 15. Ahora debemos observar el exceso generado. El exceso no es más que la diferencia entre el rango nuevo y el rango anterior. ¿Cuál es el rango nuevo? 15, acá lo tenemos. Le restamos el rango anterior que sabemos que era 11. 15 menos 11 es igual a 4. De forma que nuestro exceso es igual a 4. Veamos cómo trabajamos para terminar de ajustar nuestros intervalos. Con este exceso de 4, observa cómo debes trabajar. Debes distribuirlo entre los datos mayor y el dato menor. Al dato menor siempre se le va a restar un valor y al dato mayor se le va a sumar un valor. Ahora bien, tú dirás, bueno, pero ¿qué valor debo restar o sumar? Como acá tenemos 4, podemos dividir este 4 de la siguiente manera. Al dato menor le restamos 2 y al dato mayor le sumamos 2. Observa que este 2 más este 2 es igual a 4, que es el exceso. Otro estudiante pudo haberlo hecho de la siguiente manera. D igual dato menor y resta 1. Pero entonces al dato mayor, que es 13, le suma 3. Lo importante es que estos dos valores, obsérvalos acá, 3 y 1, generan 4, que es el exceso. Otro estudiante pudo haber trabajado de la siguiente manera. Al dato menor no le resta nada, 0, pero al dato mayor, que es 13, le suma 4. Observa cómo 0 más 4 es igual a 4, que es el exceso. Si un estudiante se hubiese ido por esta vía, el dato menor es 1 y el dato mayor es 16. Si otro estudiante se hubiese ido por esta vía, el dato menor es 2
y el dato mayor es 17. De cualquiera de estas formas de trabajar es válido. Continuemos. Recordemos que la longitud del intervalo fue 3, que lo obtuvimos al redondear. Muy bien, vamos a construir la tabla de frecuencias. Comenzamos con 0, ya que es el dato menor corregido. Acá está, 0. Lo colocamos acá y le sumamos la longitud del intervalo. 0 más 3, 3. Repetimos el 3 acá en el segundo intervalo y volvemos a sumar la longitud, que es 3. 3 más 3, 6. Repetimos el 6, volvemos a sumar 3, ya que siempre se suma 3, que es la longitud del intervalo. 6 más 3, 9. Repetimos el 9, 9 más 3, 12. Repetimos el 12, 12 más 3, 15. Siempre vamos a iniciar con corchete y siempre vamos a cerrar con paréntesis, excepto el último intervalo, el cual se cerrará con corchete. Observa la cantidad de intervalos que tenemos. 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos. Vamos ahora a proceder a contar cuántos de nuestros datos se encuentran en cada intervalo. En el primer intervalo de 0 a 3 debemos contar los ceros, los 1 y los 2. El 3 no, porque el 3 tiene paréntesis. Pero nuestros datos comienzan en 2, por lo tanto contamos los 2. 1, 2, 3. Tenemos 1, 2, 3. ¿El 3 lo contamos? No, porque el 3 no pertenece al primer intervalo. Por lo tanto, la frecuencia absoluta del primer intervalo es 3. Pasemos ahora a nuestro segundo intervalo, en el cual vamos a contar los 3, los 4 y los 5. Los 6 no, porque el 6 tiene paréntesis. El 6 se cuenta en el siguiente intervalo que tiene corchete. Muy bien, ¿cuántos 3 tenemos? 1. Llevamos 1. ¿Cuántos 4 tenemos? 1, 2. 1, 2. ¿Y cuántos 5 tenemos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. De manera que en el segundo intervalo tenemos una frecuencia absoluta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasemos al siguiente intervalo. Vamos a contar los 6, los 7 y los 8. ¿Tenemos 6? Sí. 1, 2. ¿Tenemos 7? No, no tenemos. ¿Tenemos 8? Sí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En total hemos contado 5. Por lo tanto, la frecuencia absoluta del tercer intervalo es 5. En el cuarto intervalo debemos contar los 9, los 10 y los 11. ¿Tenemos 9? No. ¿Tenemos 10? Sí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Tenemos 11? No, no tenemos. Por lo tanto, tenemos un total de 4. De manera que la frecuencia absoluta es 4. Finalmente, vamos a contar en el último intervalo los 12, 13, 14, 15, si los hubiere. ¿Tenemos 12? Sí. 1. Acá lo tenemos. ¿Tenemos 13? Sí, 1. Acá lo tenemos. Evidentemente no existen 14 y 15. Por lo tanto, la frecuencia absoluta en el quinto intervalo es 2, porque contamos 2 datos. Observa que si sumamos la columna de frecuencia absoluta, 3 más 6, 9, más 5, 14, más 4, 18, más 2, tenemos un total de 20, que coincide con el número total de datos, y esto siempre debe ser así. Vamos a calcular ahora la columna de frecuencia acumulada. Este 3 lo repetimos acá, y a 3 le sumamos la siguiente frecuencia absoluta. 3 más 6 genera como resultado 9. 9 más 5 genera como resultado 14. 14 más 4 genera como resultado 18. Y 18 más 2 genera como resultado 20. También este último valor coincide con el número de datos. Finalmente, la frecuencia relativa se calcula dividiendo cada frecuencia absoluta entre el número total de datos. Acá la primera frecuencia absoluta es 3, entre el total de datos que es 20. Acá esta frecuencia es 6, entre 20. Acá tenemos 5, entre 20. Acá tenemos 4, entre 20. Y finalmente tenemos 2, entre 20. No es necesario que efectúes estas divisiones con estas fracciones. Puedes dejarlo expresado de esta manera. Continuemos.
Finalmente, vamos a elaborar el histograma o diagrama de barras de la frecuencia absoluta y de la frecuencia acumulada. Acá tenemos el cuadro resumen de los cálculos realizados. Para realizar este tipo de gráfico debemos proceder de la siguiente manera. En el eje horizontal vamos a colocar los intervalos de clase. Observa que van de 3 en 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15. Acá lo tenemos. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Y en el eje vertical vamos a colocar la escala de las frecuencias absoluta y acumulada. En este caso, para la frecuencia absoluta utilicé 2, 4, 6 y para la frecuencia acumulada usé una escala de 4 en 4. 4, 8, 12, 16, 20. Puedes utilizar realmente cualquier escala que más se acomode a los datos que te hayan proporcionado. Muy bien, comencemos a construir el histograma de frecuencias absolutas. Para el primer intervalo entre 0 y 3 tenemos la frecuencia absoluta de 3. Por lo tanto, levantamos una columna hasta 3. Observa, sabemos que este valor es aproximadamente 3. Para el siguiente intervalo entre 3 y 6, la frecuencia absoluta es 6. Levantemos una columna hasta 6. Observa, fíjate cómo en el intervalo de 3 a 6 se levantó una columna hasta 6. En el siguiente intervalo de 6 a 9, nuestra frecuencia absoluta vale 5. Levantemos en el intervalo de 6 a 9 una columna hasta 5. Observemos. Aproximadamente este valor acá es 5. En el siguiente intervalo de clase de 9 a 12 la frecuencia absoluta vale 4. Entonces de 9 a 12 levantamos una columna hasta 4. Observemos. Finalmente en el intervalo de 12 a 15 la frecuencia absoluta vale 2. Por lo tanto levantamos una columna hasta 2. Observemos. Y este sería nuestro histograma de frecuencias absolutas. Vamos ahora a graficar el histograma de frecuencias acumuladas. En el primer intervalo de 0 a 3, la frecuencia acumulada vale 3. Por lo tanto, levantamos una columna hasta 3. Observemos. Este valor es aproximadamente 3. En el intervalo de 3 a 6, nuestra frecuencia acumulada vale 9. Levantemos una columna hasta 9. Este valor acá es aproximadamente 9. En el intervalo de 6 a 9, nuestra frecuencia acumulada vale 14. Levantemos una columna hasta 14. Observa. Esta altura de la barra en el intervalo de 6 a 9 es exactamente 14. Es decir, este valor acá es 14. Para el intervalo de 9 a 12, la frecuencia acumulada es 18. Por lo tanto, podemos levantar una columna hasta 18. Observemos. La altura de esta barra está acá, que es 18. Finalmente, en el intervalo de 12 a 15, la frecuencia acumulada es 20. Por lo tanto, debemos levantar una columna hasta 20. Observemos. Observa cómo el histograma de frecuencias absolutas varía en las alturas de las barras. Barras pequeñas, barras más grandes. Mientras que en el histograma de frecuencias acumuladas, siempre las barras van en forma creciente. Desde una barra de menor altura hasta una barra de mayor altura. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún amigo o compañero que le pueda servir esta información, por favor compártela.